Y le pregunto específicamente a Salle, que usted dijo que no le tiembla el pulso para meter preso a los políticos entreguistas, pero bueno, eso es una tarea de la justicia. Si tiene alguna propuesta concreta. Sí, claro, y está muy bien. Es una tarea de la justicia que no la está haciendo la justicia. Vázquez dio un golpe de Estado técnico apoyado por los multicolores y le quitó lo que la Constitución de la República le asigna a los jueces: investigar y procesar. Y se lo entregó a un servicio descentralizado que es un servicio criminal. Trajo un código yanqui. Los tupamaros, los comunistas, trajeron un código yanqui para crear un manto de impunidad, un cerco de impunidad para los empresarios y la casta política. A la prueba está que tenemos legisladores que han dicho que multicolores y Frente Amplio están narcofinanciados y sin embargo no ha habido ninguna investigación en ese sentido. En realidad lo que hubo acá fue muchas personas que difundieron desinformación en la pandemia, desinformación, y que eso afecta la salud de las personas. Correcto. Y me parece que hay que no puedo dejarlo pasar. Cosas sin pruebas también, ¿no? No, Bueno, como muerte de cosas sin deportistas pruebas. jóvenes por la Totalmente vacuna. probado y asumido. No hay Pfizer pruebas. asumió, Pfizer asumió que mintió y que tenía 1.291 efectos adversos. Y el presidente de la República hizo un contrato secreto, coimero, y aceptó que había sido extorsionado. El presidente de la República sabe perfectamente bien que Pfizer coimió en este país al gobierno. Desde el 2005 venimos luchando contra dos organizaciones criminales: Frente Amplio y Multicolores. Desde el 2005 hemos denunciado en más de 35 oportunidades a ambas organizaciones criminales. Histórico. No existe en la historia del Uruguay un abogado que haya luchado tanto contra la corrupción estructural e institucional que vive nuestro país. Advertimos que la lucha a nivel judicial debía pasar a otra instancia porque institucionalmente hay corrupción. Por eso pasamos a la instancia política, con identidad soberana, para luchar fundamentalmente contra dos organizaciones criminales que además están al servicio del capital financiero internacional y de una agenda perversa, que es la Agenda 2030 que proviene del Foro de Davos. Una agenda que viene a confiscar la inocencia de los niños y a destruir la familia. Recuerdo que todos van a tener un minuto, pero después abrimos durante un ratito el debate por esta cuestión. La pregunta es, para todos, ¿cuál es el principal problema que tiene hoy Uruguay? Comenzamos por el presidenciable Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana. ¿Cuál es el problema más importante que tenemos los uruguayos ahora, Salle? Que tenemos una casta política corrupta que tiene al país absolutamente colapsado, destruido, y los cometidos esenciales del Estado: salud, trabajo, seguridad, vivienda, jubilaciones, exportaciones, todo absolutamente destruido. Porque si tenemos un presidente de la República que debería estar preso, si tenemos un candidato a la presidencia de la República como Delgado que debería estar entre rejas, si tuvimos gobiernos del Frente Amplio que los denuncié y deberían haber terminado presos y no terminaron presos por el golpe de Estado técnico que oportunamente dio toda la clase política para poder saquear el país y entregarlo a las grandes corporaciones extranjeras como está entregado, allí tenemos los problemas fundamentales. Y tengo la trayectoria para demostrar que no me tiembla el pulso para meter preso a los políticos entreguistas, corruptos y vendepatria que tienen a este país destruido. Guillermo Franchi, ¿cuál es el problema más grande que tenemos hoy en Uruguay? Es el gasto que insume el gobierno para funcionar. Este año va a cerrar las cuentas con 24.000 millones de dólares de gasto de funcionamiento del gobierno. Es un gasto que ha venido creciendo exponencialmente desde los 2000, desde que tuvimos la crisis en el 2002. Ese gasto solamente se explica por el crecimiento de la clase política, de la casta política, como dice Salle. Por lo tanto, hay que ponerle un fin a eso y el fin es reducir o llevar a cero el déficit fiscal. Bien. ¿Qué opina el presidenciable por Unidad Popular Frente de los Trabajadores, Gonzalo Martínez? ¿Cuál es el problema más grande? Evidentemente hay muchísimos, ¿no? Pero nosotros lo reducimos a... El principal era el modelo económico, ¿no? Que Delgado pretende continuar y que Orsi dijo públicamente que va a mantener. El modelo económico el que genera que más de 500.000 de trabajadores ganen 25.000 pesos menos, que 300.000 jubilados estén ganando por debajo de la línea de pobreza, que haya el 27% de los jóvenes desocupados, que 17.000 pequeños y medianos productores hayan sido expulsados del medio rural, que tengamos 15.500
jóvenes privados de libertad. Este modelo económico es la principal causa de las injusticias que vive nuestro pueblo. Es decir, que si no cambiamos este modelo económico de una perspectiva de izquierda, vamos a seguir sosteniendo y reproduciendo estas injusticias y que evidentemente con juicios a las presidencias no se resuelven, ¿no? Para Martín Pérez Banchero, el candidato de Avanzar Republicano, ¿cuál es el problema más importante que tenemos hoy? Sin duda que el problema más grande que tiene el Uruguay es el costo país, lo caro que es el Uruguay, lo caro para el trabajador, para el asalariado, pero también para el emprendedor. Es carísimo el Uruguay. Necesitamos urgentemente una reforma del Estado. Pero ¿qué pasa? La reforma del Estado tiene que empezar por una reforma política, porque no hay legitimidad de los políticos para exigirle a la gente cuando tenemos los políticos que ganan más de América. Es un absurdo. Cuando uno compara lo que gana desde el presidente, los legisladores, los cargos políticos con el resto del mundo, nos tiene que dar vergüenza en un país con la pobreza que tiene, con las dificultades que tiene el Uruguay. Hay que bajar el sueldo a los legisladores, a los políticos, relacionarlos con el salario mínimo y hay que hacer una drástica reducción de cargos políticos. El país es enormemente ineficiente. Hay que ordenar la casa y ser eficiente. Minuto para César Vega. Comparto lo que han dicho aquí los compañeros y creo que si tuviéramos que destacar uno, me quedo con el de la deuda. Se está gestionando pésimamente el país a 30.000 pesos por segundo, lo que se gasta para administrar el país, por lo que decían aquí los compañeros. La deuda sigue subiendo a más de 10 millones de dólares por día. Si hubiéramos hecho este programa hace 5 años atrás, la deuda era de 37.146 millones de dólares. Cuando termina el periodo de Jorge Valle, periodo difícil para el país, la deuda era de 15.000 millones de dólares. ¿Sabe a cuánto asciende ahora la deuda, Mariano? Y no tenemos los últimos datos que lo vamos a tener dentro de unos días. A 57.000 millones de dólares. Es decir, que este gobierno superó al peor de la clase que había sido el de Mujica con 10.641 millones de dólares y atraso cambiario. Este gobierno va a dejarnos con más de 20.000 millones de dólares y atraso cambiario también. A ver, vamos a abrir un poco el debate y que todos puedan intercambiar un poco. Me gustaría saber si Salle en este tema se siente diferente a los otros integrantes del panel hoy. Está clarísimo que usted se siente muy distinto a Frente Amplistas, blancos, colorados, cabildantes e independientes. ¿También se siente diferente a ellos? Bueno, del discurso que hemos expuesto surgen coincidencias en una cantidad de puntos. Por ejemplo, todos estamos atacando el modelo, que yo lo considero modelo narcoforestal, es decir, un modelo que ha hecho hincapié en las grandes corporaciones internacionales que vinieron exentas de impuestos a llevar adelante monocultivos que son verdaderamente postrantes de la economía nacional, como puede ser el monocultivo de los eucaliptus, que las mejores tierras y el agua del país se destinan durante 10 años para que el país exporte troncos, porque la casta política miente, no exportamos pasta de celulosa, exportamos troncos, para que tengamos una agenda que lleva a la disminución de la producción pecuaria del país, para que tengamos una educación, por ejemplo, que produce la degradación y nos mete la ideología de género para pervertir a nuestros niños. Natalia, tenías una pregunta vos para ellos. Sí, los candidatos han expuesto algunos de los principales problemas a su juicio del país, mencionaron la corrupción, el modelo económico. Quizás sería bueno también compartir con la audiencia algunos de los que creen que son las principales propuestas para revertir esos fenómenos, esas situaciones. Y le pregunto específicamente a Salle, que usted dijo que no le tiembla el pulso para meter preso a los políticos entreguistas, pero bueno, eso es una tarea de la justicia. Si tiene alguna propuesta concreta. Sí, claro, y está muy bien. Es una tarea de la justicia que no la está haciendo la justicia. Porque el doctor Tabaré Vázquez dio un golpe de Estado técnico apoyado por los multicolores y le quitó lo que la Constitución de la República le asigna a los jueces, investigar y procesar. Y se lo entregó a un servicio descentralizado que es un servicio criminal. Trajo un código yanqui, los tupamaros, los comunistas trajeron un código yanqui para crear un manto de impunidad, un cerco de impunidad para los empresarios y la casta política. A la prueba está que tenemos legisladores que han dicho que multicolores y Frente Amplio están narcofinanciados y sin embargo no ha habido ninguna investigación en ese sentido. Leo, ¿querías aportar algo sobre este tema? No, quería hacer una pregunta para todos. Sí. ¿Es el momento? Sí, dale. Dado que todos están buscando llegar al Parlamento, porque es el objetivo real de sus partidos, no lograr la presidencia sería un milagro prácticamente, me gustaría saber cuál sería el proyecto de ley prioritario, dónde concentrarían su esfuerzo legislativo, que elijan uno, y cómo harían las alianzas necesarias para tratar de que eso saliera, de ser posible. Comenzamos por César Vega.
comprendí algunas de las trampitas que se hacen en el Parlamento, cuando hay intereses económicos de por medio, y por lo tanto voy a estar a la orden de los nuevos, por lo menos, que quieran entender alguna de ellas. El 2 de marzo presentamos de nuevo todos los proyectos que no nos quisieron votar. No hay probabilidad de alianzas con los que no quieren hacer alianzas. Hay que ser intransigente. Y cuando se trate de votar los que no quieren votar por razones económicas, porque estaba calentito el proyecto y estábamos recibiendo por Zoom a los vendedores de agroquímicos del Uruguay que afectaron el pensamiento, el razonamiento de los diputados que estaban allí para decidir por el pueblo, nosotros lo que vamos a hacer es pedirle a los mismísimos legisladores y a ustedes, los periodistas, que nos saquemos un examen de sangre o de orina. Tiempo, Para que vean el nivel de contaminación que hay en el Uruguay, donde se siguen vendiendo productos prohibidos en el primer mundo, lamentablemente, Mariano. Bien, Pérez Banchero. El rol del Parlamento no es exclusivamente proponer leyes y menos para partidos minoritarios. Lamentablemente, desde cuando gana Vázquez hasta ahora, el país se ha transformado en los hechos en un país presidencial. Un instituto que es el instituto de la censura para cuestionar y para censurar ministros. Cuando tuvimos en esta legislatura a Heber y Mustillo mintiendo en el Parlamento por un tema de narcotráfico, y ahí viene mi decepción en ese momento, se tenía que haber censurado a los ministros. El Parlamento es mucho más que un recinto vacío para proponer leyes de sectores minoritarios que no van a salir. No, pero el sentido de la pregunta es que así los conoce la gente de ustedes. Que Está bien, pero quiero decir que hay que volver a ese rol parlamentario, hay que volver a un Parlamento fuerte. Por eso fracasó esta coalición, porque tenemos un Parlamento que acata lo que dice un líder. Gracias. Gonzalo Martínez. Creemos que el tema de la vivienda es fundamental, ya lo hicimos una vez, presentamos un Plan Nacional de Vivienda Popular para resolver este problema brutal que vivimos los trabajadores, no acceder a una vivienda digna. Necesitamos también avanzar en cuestiones, como decíamos, que generen empleo, pero también asegurar que se le otorgue el presupuesto necesario a la educación, a la vivienda, a la salud. Y evidentemente una cuestión de justicia es eliminar la ley de impunidad, y por eso vamos a volver a presentar ese proyecto que nadie quiso tratar cuando lo presentamos. Bien. Guillermo Franchi, ¿qué impulsaría usted en el Parlamento si llegara a obtener una banca en diputados? Primero, hay un proyecto de reforma de la seguridad social que no es ni la aberración que hizo este gobierno, ni tampoco lo que plantea el PIT-CNT, que es a través de la Constitución fijar relaciones con otros aspectos. Para eso están las leyes y no la Constitución. Y esto lo que quiero decir es que el mecanismo para destrabar si sale mal el tema del plebiscito es otro plebiscito y otra reforma constitucional. Este proyecto que vamos a presentar, que está en nuestro plan de gobierno, que es un proyecto sustentable, que se potencializa en el tiempo, que hace que se incremente lo que percibe cada jubilado Bien, en el paso de las generaciones, corto acá. Y lo van a poder leer, obviamente, en el plan de gobierno y está muy claro y muy bien especificado cómo funciona. Gustavo Salle, si usted ingresa al Parlamento en febrero del año próximo, ¿qué proyectos tiene como prioridades? A ver, Mariano, nuestros políticos, nuestros gobernantes, son unos mequetrefes. Lo único que hacen es tomar los modelos que bajan del foro de Davos, de la élite oligárquica internacional perversa, y cumplirlo. En la ley 20.130 no hubo una sola neurona de Saldain o del equipo técnico que dijeron, vino un paquete, esta es la reforma. Le pasamos la factura del desastre y la corrupción a los jubilados, a los pensionistas y a los trabajadores. No es una ley, es la lucha por la soberanía nacional, la lucha contra la perversa Agenda 2030, que no hay político en el Uruguay que la mencione. No gobiernan. Cuando aquí viene, y usted lo sabe, con Standard & Poor's, y dice, la elección es un trámite, gane Orsi o gane Delgado, es lo mismo, porque es el mismo modelo narcoforestal. El problema son las AFAP. ¿Por qué? Porque las AFAP son dueños de las AFAP BlackRock, el gobierno del mundo. Y esos 24.000 millones de dólares que hay se utilizan para bancar la corrupción política y las inversiones. Ese dinero va al capital financiero internacional. Bien. Por eso estamos a favor del sí. Yo veo que ponen caras como que están bastante de acuerdo entre ustedes, ¿no? En algunas cosas que están diciendo. Hoy comentábamos con Leo y con Natalia en la previa del programa para preguntarles cómo se imaginan negociando ustedes, ¿no? Y tratando de formar alianza para que una iniciativa propia tenga el apoyo de los demás legisladores. ¿Cómo se imaginan en eso? Por ejemplo, Gonzalo.
Bueno, nosotros tuvimos Unidad una Popular, ¿qué experiencia. haría para seducir a otros compañeros del Parlamento y que apoyen un proyecto propio? Sacaron la ley de vivienda. Yo creo que nosotros demostramos que se pueden hacer niveles de acuerdo político Con Eduardo Rubio lo lograron. Sí. con cuestiones que son esenciales, ¿no? Con cuestiones secundarias y trascendentes de la vida, ¿no? El plan de vivienda popular implicaba que el Estado construyera las viviendas para los trabajadores, aquellos que tienen entre el salario mínimo y 50.000 o 60.000 pesos en aquel momento, y que fueran accesibles, que la gente las pudiera comprar con el 10% de su ingreso. Eso sigue vigente. Y logramos que se aprobara en la Cámara de Diputados, no porque hiciéramos compromisos electorales posteriores. Hubo un movimiento social que se movilizó en todo el país, al punto de que se llenaron las barras y se aprobó en la Cámara de Diputados. Después, en el Senado, el propio Frente Amplio que gobernaba en ese momento y los actuales legisladores del oficialismo se encargaron de frenarlo. Acompañó. Es decir, cuando hay un proyecto sensible de importancia, hay que lograr el consenso interno y fuera del Parlamento. Gracias, Gonzalo. César, tenía El ganas de decir. Senado, gracias, sí, porque me viene al pelo lo que dijo Martínez, Mariano. El Senado, que para nosotros no tiene que existir. El Senado se ha pasado poniendo piedra y tenemos que sacarnos el Senado de encima por vía, lamentablemente, de otra reforma constitucional. Senado para sumarnos a más de 70 países del mundo que no tienen Senado y que funcionan muy bien. Son algunos de esos países los que nos miramos permanentemente. El Senado que arruina cosas que salen con muchísima discusión. Esta vez pasó también con la forestación. No les interesa. ¿Están de acuerdo los demás en eliminar el Senado? A mí Bueno, sobre ese punto me Casi gustaría nadie está de acuerdo, pero igual yo lo No, A ver, planteo. Pérez Banchero. Quiero profundizar más lo que dice acá el amigo Vega. El sistema bicameral se basa y se inspira en Inglaterra. Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes. De dos visiones distintas, el choque de las dos visiones tenía la mejor ley. Primero Estados Unidos y después las distintas repúblicas, cuando en sus constituciones se establecen el sistema bicameral, lo hacen en circunscripciones electorales distintos o en tiempos distintos. Nuestra constitución de 1830 fijaba un senador por departamento, la del 17 mantuvo ese criterio, la del 34 inventa el Senado y medio, y para cambiarlo en Uruguay tiene la misma integración el Senado que diputados. Y desde entonces tenemos exactamente la misma integración. ¿Qué quiere decir esto? Que tarda mucho más tiempo la elaboración de la ley y que no sirve para nada. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo que en Uruguay hay que ir al sistema unicameral y eliminar absolutamente el Senado, que no tiene fundamento legal. ¿A los demás les gusta la idea esta? Sí, a ver, también hay que cuestionarse por qué 99 diputados, ¿no? A ver, ¿por qué 99? ¿Por qué no son La 3 difer- por departamento y se termina el tema? ¿Y por qué no todos los departamentos La iguales? diferencia que es que lo que dicen Vega y Pérez Banchero no rebaja la representación. Es decir, eliminas el Senado, la representación sigue siendo... Si nosotros bajamos la cantidad de diputados a la mitad, se van a precisar el doble de los votos No entraría. y no va a llegar ningún partido nuevo, que son los que pueden cambiar las cosas. Yo veía que Salle ponía caras cuando hablaban de eliminar el Senado o de bajar el número de diputados. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? Primero, sí, estoy de acuerdo con eliminar el Senado por la mecánica perversa que acaban de describir, pero el problema no es de forma, el problema es de fondo. Si yo voy a tener diputados que van a sancionar leyes en favor de intereses foráneos, de intereses subversivos, de intereses del gran capital financiero internacional contra el país, tanto da tener Senado y Diputación. El problema es un problema de contenido. Y eso lo tiene que resolver el pueblo uruguayo cuando vota. Y ver qué tipo de gobiernos han tenido hasta el momento. Ver que han tenido, por ejemplo, diputados y senadores que estuvieron de acuerdo en los contratos secretos. Y el contrato secreto es un contrato coimero. Claro. Es un contrato coimero. a mí Y me yo parece, estoy Mariano, totalmente que- de acuerdo. Perdón, un minutito, Martínez, te doy. Yo estoy casi seguro que todos los que estamos aquí, como candidato a la presidencia de la República, estamos contra los contratos secretos. ¿Tú estás contra los contratos secretos? supuesto. ¿Tú estás contra los contratos Sí, sí, secretos? por eso no solamente creemos que hay que eliminar el Senado. Nuestra preocupación está quién está dentro del Senado. Claro. ¿No? Si son los trabajadores, son los jubilados, son los Efectivo. estudiantes, los pequeños y medios productores. Y la eliminación del carácter secreto de los contratos es un problema, pero no resuelve todo. Porque hacer público un contrato que entrega la tierra no resuelve de fondo la situación, en la realidad. Pero es un principio. Sí. Pero Es un aparte- principio que nos faltaron el respeto. Porque un contrato secreto levantan las por manos representante bloque, lo es que una yo falta no de respeto. sabía. Que Pero- levantan pero- las manos por pero bloque, Franchi. entran Por eso por son tan bloque. importantes los nuevos, Pero porque vienen entra- con sangre pero claro, nueva. pero aparte que levantan entran la por mano por bloque. bloque. ¿A cuántos senadores a veces le votás tenés vos? que avisar
y se levantan la mano por bloque. Acá no Sí. existe el corte de lista, vos acá es la lista sábana, vas y Algunos votás también, todo lo que vaya adentro algunos metido. entran de Digo, a ver, forma votá. individual y después terminan acumulando para la coalición, votando la luz, votando las rendiciones de Exactamente. cuenta o no presentando cosas trascendentales. Correcto. O sea, podés entrar solito independiente, pero después si te sumás a la lógica pero hegemónica, podés seguir no aparte, cambias nada. pero- Ah, no, el problema es cuando se Revise vota lo que como en hubieran Uruguay, votado como se si vota hubieran en estado Uruguay en dentro del bloque, Perdón. Sí. cuando hay negociaciones previas por cargos y quedan atados por cargos. Ahí está el problema. Cuando uno vota porque quedó atado con eso. Yo no voy a defender a Vega, pero Vega está en libertad de eso. Yo voto Y si a conciencia. si opina una A ver, cosa o no, la lo vota pregunta por anterior Tenemos que ir fue, cerrando, sí. ¿qué negociarían? Tenemos ¿O que cómo ir- negociarían en el Parlamento para que se apruebe alguna ley? A ver, nosotros no tenemos nada para negociar. Absolutamente nada. Podemos consensuar, pero negociar, no. No tenemos nada para dar ni queremos que nos den nada. Hay una pregunta para un Salle, minutito sí, porque quedé afuera de esto. cortito. La operación más importante de dominación y de exterminio y de genocidio que se llevó adelante en este país, que fue la vacunación criminal e ilegal, Señor, estuve solo como tuvo el uno. en identidad Solo, soberana, solo, déjame solo. hablar, tuvo en identidad soberana Y ahí adentro el único solo. partido que llevó adelante un procedimiento judicial y obtuvo una sentencia maravillosa que fue comentada en el mundo entero, que fue la sentencia Recarey, que salvó miles de niños uruguayos ante un procedimiento de la élite perversa que trajo inoculaciones ilegales para matar gente como está matando. Acotación, ¿no? Veo una crítica furibunda al elenco político, la casta, como lo llaman varios de ustedes. Ahora, es lo que la gente vota. Y sí. Es decir, el 90% de los votos van a la suma de la coalición. Por manipulación. Porque hay un sistema Porque- cerrado. Por ¿no, manipulación. Leonardo? Vamos a ver. Porque tenemos- existen o sea, medios hegemónicos que vamos a ver manipulan si la el opinión 90. pública. Además, usted No, quiere pero llegar no resuelve quiere llegar los a medios no resuelven la Es candidatura. muy importante la Pero no manipulación, resuelve como la la candidatura. manipulación que se hizo en el genocidio de las vacunas, cuando las que todos elecciones- estuvieron de acuerdo los medios de Un sistema comunicación. electoral cerrado, con lista única que no existe en el mundo. Una lista única estamos votando ejecutivo y todo el legislativo. pero Y hay entran- una elección previa que deja mucho que aprender y que hay que escuchar lo que dice la casta política para entender cómo podés leer cualquier cosa. La elección interna, la fiesta de la militancia, no es obligatoria, solamente va el 30% de la gente a votar. Entonces, Bien. no me diga que el 90%... No, pero además- A ver, no, una cosa más, tenemos la que ir gente- cerrando este tema, Mariano, Martín, una por cosa favor. va más. el A ver. 30% de la Cortito, gente a Leonardo. votar en Pero la está bien lo que dijo. Lo que Y se no te gasta olvides del clientelismo. No, no. No te olvides de las 19 Y el delincuentes derroche de plata que hay en Uruguay intendencias para que la meten política. gente bien. La a cambio de obscenidad votos. plata que A se ver, gasta. Es una pelea. Estamos insistiendo también sobre algunos temas. Vamos a ir a una pregunta de Natalia, sí, para cambiar un poco, porque tenemos muchos temas para conversar. Perdón, Mariano, pero tenía que hacer dos acotaciones Obvio, previas dale, antes dale. de la pregunta, porque, bueno, fuimos aludidos de alguna sí, manera, los medios hegemónicos, y en realidad lo que hubo acá fue muchas personas que difundieron desinformación en la pandemia, desinformación y que eso afecta la salud de las personas. Correcto. Y me parece que hay que, no puedo dejarlo pasar simplemente, ¿no? En segundo lugar, también hay un discurso antipolítica y anti la casta política y estamos acá ante personas que quieren llegar al Parlamento, o sea, quieren llegar a formar parte de la casta política. Entonces, simple para que después en todo caso, Natalia, el debate por se- si nos está aludiendo, se- quisiera preguntarle, claro. por si nos está aludiendo, quisiera preguntarle está yo a usted aludiendo, como ¿no? periodista, Lo que pasa es que no vamos a ponernos ¿cuál un fue debate la sobre- desinformación? No, Claro. no tenemos ni el tiempo ni el No espacio. hay para tiempo para hablar. ahondar en el tema La ese, muerte de los la- deportistas Tenemos- jóvenes, por tenemos- ejemplo. La muerte de los deportistas jóvenes. 15.214 muertos que Claro. yo le No, pedí no. al Ah, pero ministro en y a este la caso están ministra diciendo cosas sin explicación. pruebas también, ¿no? No, Bueno, ¿cómo muerte de cosas sin deportistas pruebas? jóvenes por la Totalmente vacuna. probado y asumido. No hay Pfizer prueba. asumió, Pfizer asumió Yo que tengo mintió acá- y yo que tenía tengo acá al 1.291 doctor- efectos al adversos. doctor Y Juan el Gil presidente de lo la tengo acá. República, permítame Están un pensando poquito, entre permítame un ustedes, no se les poquito. entiende. Y el presidente de la República hizo un contrato secreto, coimero, y aceptó que había sido extorsionado. El presidente de la República sabe perfectamente bien que Pfizer coimió en este país al gobierno. Y yo tenemos la tengo acá, prueba. Mariano, Voy a a escuchar la Juan pregunta Gil de- del Gach, lo tengo acá por las dudas, Juan Gil del Gach, que él da los componentes de la vacuna que son lo que está en los datos de Pfizer y de Moderna y que están matando gente y además hay vinculación entre el cáncer y la vacuna. Y lo tengo al doctor Jesús Costa acá, eminencia del tratamiento de cáncer en Uruguay. Por las dudas, porque creemos en esta materia que ustedes, los periodistas, son los que estuvieron desinformados Sí, yo creo con lo el mayor de los No, no, no. respetos, Lo Natalia. que pasa es que acá los periodistas estuvimos consultando toda la comunidad profesionales. científica. Pero los ustedes periodistas consultaron- entrevistamos- ustedes consultaron No, profesionales. entrevistamos de la- a científicos durante toda la pandemia, del foro ¿no? de Davos y de la élite. A nosotros nos censuraron.
A nosotros no nos dejaron estar acá. Como me dijo No, no. Pero usted Sotelo no a es mí, médico, usted es un como abogado. me No importa. Como Pero me conozco dijo los aspectos Sotelo a mí políticos que están detrás de personalmente, esto. Mariano, yo tengo que defender a la ciencia, me dijo Sotelo. El dueño, el Sotelo, ¿no? El del Partido Independiente, el dueño de los medios, parece del Uruguay. Yo tengo que defender a la ciencia, por eso no lo puedo dejar hablar a usted, Vega. Pero sin embargo... Y hemos sido censurados, tan censurados que yo mismo hace mucho Eso no es tiempo que no censura. estaba en este No, canal. por favor. Está desinformando Mucho tiempo, frente a la Natalia. comunidad científica, Con ¿no? mucho- La con mayoría mucho de la dolor comunidad se lo científica, digo. la más Una prestigiosa. ciencia Bueno. comprada, una ciencia mercenaria. No, ciencia comprada es una opinión suya. Una ciencia mercenaria. Vamos a Es una pasar a opinión otro que tema. por primera vez puedo dar aquí, ¿eh? Sin Natalia. embargo, todos los pronósticos catastrofistas de ustedes no se Se cumplieron. dieron, ¿no? ¿Cómo no? No lo conoce tengo- Abercón. no Está lo diciendo un cumplieron. disparate, ¿no? Está diciendo un Publiqué- disparate. publiqué Está en muriendo brecha, gente a rolete. en Bueno, pero no hay búsqueda. pruebas de eso. Y en No, la hay pruebas, está mañana- lleno de pruebas. ¿De qué? ¿Por la Vamos a hacer vacuna? un programa con las pruebas. Le dejo Vamos a el hacer un programa con las informe pruebas. Tenemos que hacer un programa. Uno Exacto, de vamos a hacer una cada pro- dos. vamos a hacer un programa Necesitaríamos sobre un este programa tema. aparte, ¿no? Para todo Sí. esto. El Porque informe acá de la- durante la pandemia entrevistamos a inmunólogos, infectólogos, epidemiólogos. A la mayoría de la Fuimos a- ARPAC, No, a la mayoría de la a los DARPA, profesionales, a la mayoría comprada. a los profesionales Vamos. más respetados de Uruguay. A los por pagados. favor. No insulten a los la pagados. gente que estudia y ¿Cómo que los se pagados? No, sacrifica. a los No lo pagados. insulten, Estudiar no lo estudiamos A ver. mucho. No. Y la mayoría de los académicos aceptan. Natalia, ¿qué Bueno, pregunta la tenía? Ahora pregunta- volvemos al minuto, un minuto para cada uno con una pregunta de Natalia. La pregunta no tenía nada que ver con la pandemia. Algunos partidos de los candidatos que están en esta mesa plantean, y el doctor Salle lo dijo recién, una crítica a lo que denominan ideología de género. Entonces quería preguntarles cuál es la postura de los candidatos que están en esta mesa sobre los feminismos y sobre la agenda de derechos. Bien, empezamos por Martín Pérez Banchero, un minuto para usted. Bien, a ver, notoriamente cuando uno compara, yo tengo 48 años, cuando comparo mi niñez con lo que se ve ahora, el mundo ha mejorado muchísimo, eso es claro. Cuando uno compara, para poner una cosa, ejemplo, el programa de Tinelli con el corte de la pollera y con lo que pasa ahora, yo creo que eso ha evolucionado y es para bien. Pero en cuanto a la integración que se ha generado en el último tiempo y demás, pese a esos abusos que hay que legislarlos y cuidarlos, por ejemplo, con la ley de violencia de género, que tiene notoriamente abusos, que es una ley que está funcionando muy mal y que el Parlamento tendría que modificarla. Esas modificaciones hay que hacerlas. Pero la génesis de eso es correcta y me parece que el mundo ha evolucionado y ha evolucionado bien para eso. Partimos de la base de que todo individuo tiene que estar protegido en sus derechos y fundamentalmente el derecho a la vida. Y en el caso de las mujeres es clarísimo su nivel de vulnerabilidad en todos los planos. Justamente el problema de la cuestión económica. Cuando una mujer no tiene los recursos económicos para tener una vivienda digna, un empleo digno, está sujeta a una vulneración absoluta y ahí se carga también el machismo y la violencia física. De hecho, acompañamos en su momento políticas que implican fortalecer a la mujer y sacarla de las situaciones más críticas. Una de nuestras propuestas es la utilización de las viviendas en desuso y colocarlas al servicio justamente de las mujeres que están en situación de violencia de género. Porque acá no se trata solamente de ser mujer, no se trata de una condición, sino que se trata de una clase social. Las mujeres vulneradas hoy son las mujeres fundamentalmente las mujeres trabajadoras, las más humildes, porque también hemos padecido políticas muy nocivas para todo el conjunto de la sociedad, construidas y aplicadas por mujeres. Ya que yo, la verdad que me cuesta entrar en este tema, pero me imagino que la mujer de Fernández no era de la clase social más pobre, ¿no? Estamos Alberto Fernández, hablando de dice usted. Fernández, el argentino. Fabiola Yáñez. Vale. A ver, yo creo que como dice él acá en el principio, que pensé que iba a coincidir, es que la Constitución establece que el individuo tiene todas las garantías y no hacer la diferencia, por ejemplo, en el caso de la ley, que se vulnera la libertad o la garantía de somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No estoy ni a favor ni en contra, yo no viví ningún problema con el machismo ni el feminismo. En mi casa mandaba a mi madre, era la que nos pasaba por la chancleta. Han generado un curro con esto, porque es la verdad, este gobierno de supuesta derecha generó en la ley de presupuesto del 2020 13 direcciones de género. Para colocar gente, obviamente, porque en definitiva no se avanza nada, se sigue discutiendo lo mismo. Y la verdad que prefiero ni entrar más en ese tema tampoco. Gustavo Salle. La ideología de género es la ideología de la oligarquía, pedófila y degenerada. Sí. La ideología de género es criminal, viene por la inocencia de los niños,
con ministras como Irene Montero en España, que dice los niños tienen derecho a las relaciones sexuales siempre y cuando sea con consentimiento, sin importar la edad. Vale decir que un niñito de 4 o 5 años puede tener relaciones sexuales con un mayor. Y aquí el Partido Colorado hizo talleres trans para que niñitos de 6 años se le dijera: vos sos varón, pero podés sentirte nena, para patologizar, porque los perversos pedófilos del Foro de Davos quieren emparejar y que la sociedad vea como indiferente que ellos son inmundos degenerados. Y aquí, Identidad Soberana tranca y tranca fuerte, con todos estos colectivos bancados por Soros. Es la agenda de Henry Kissinger, del criminal Henry Kissinger. Y por eso trancamos y trancamos duro. La única agenda que tengo es esta y tiene actividades con No, los señor, no me niegue la agenda, no me niegue la agenda 2030. No me niegue la agenda 2030 porque entonces usted está colaborando. Usted está colaborando con Kissinger. La única que tenemos. No, usted está negando un hecho que es objetivo. La agenda 2030. Lo suyo es ignorancia. Vos no fuiste. Lo suyo es ignorancia, porque los sindicatos están al servicio de la oligarquía. Ahora abrimos. Porque los sindicatos se venden, mi amigo. Queda el minuto para César Vega. A la próxima que tenés una casta sindical. Talle, un minuto de silencio para que hables. ¿Quién murió? Martínez quiere golpear, pero X36 se pasó dándole manija a la vacunación con la soberana bien dicho, cubana, Vega. con la soberana cubana. Tanta manija como dio su gobierno nacional. En la ciencia de la oligarquía creen ustedes. Estoy en el uso de mi minuto. Perdón, compañero. Acá el problema es si las mujeres en el Parlamento Nacional, que estamos totalmente en contra de que sea mitad y mitad, ¿verdad? Estamos totalmente en contra, ¿no? Suscribo. A prepo. A prepo. Pero ¿saben Son el las mujeres en el 80% por Parlamento elección, cuántas vamos arriba. veces les escuché yo decir la palabra hay que defender a los pobres del mundo, y si son mujeres con más razón, y si son niños con más razón todavía? ¿Saben cuántas veces yo le escuché hablar a las mujeres en el Parlamento Nacional de las mujeres pobres? Nunca. Un minuto, Salle, ¿qué es lo que no es verdad, Gonzalo? No, creo que la contribución que hizo en las papeletas, que fue a nivel individual su partido, fue la segunda donación, porque primero la hubo primera otra fue la donación. del imprentero. La del movimiento 26 de marzo fue la porque donación. yo sí. le pregunté Las al primeras 100.000. imprentero, yo le pregunté al Felicitaciones, imprentero pero mirá que cuántas esta va a poner reforma usted. es de la Agenda 2030. No se les entiende. No solamente donamos 100.000 papeletas, sino que tuvimos el primer momento enfrentándola. Juntamos 30.000 firmas, no sé cuántas juntaron las demás, y además contribuimos a la redacción del texto de la papeleta y, por supuesto, toda nuestra lista en sobre la Que papeleta. lamentablemente no consultaron, ¿verdad? Lamentablemente no consultaron. Se están metiendo. Hubiese consultado, milito mucho más que vos. A ver, Milito mucho más que vos. Se están metiendo ya en el tema que venía ahora, pero Martín. Y a la próxima que ahora sos cómplice. Hacemos Sos cómplice de la Agenda 2030. Un poquito de orden, porque si no, no se entiende nada. Sobre este punto Martín. quiero dejar una cosa clara, porque ahí confundimos la cosa. Nadie puede defender en su sano juicio la pedofilia y las cosas espantosas de ese tema. Pero eso no tiene nada que ver con la evolución de los derechos de homosexuales, mujeres y demás. Hay que distinguir las cosas, absolutamente nada. Pero desde ahí a decir que eso está todo mal y que es una conspiración de demás por la pedofilia y demás, de ninguna manera me puedo prestar a eso. Bueno, se viene un tema en el Que que... no aceptás entonces que el Foro de Davos haya estado detrás del tema de la ideología de género. Que No yo aceptás que George Soros paga para la ideología de género. A ver, no creo Vamos, que sea Telebanchero. un club de violadores y de sodomitas, eso no lo creo. ¿Y cómo justificás entonces que se esté en la enseñanza actual con libritos como el que son los presenta errores, UMPI? son los Déjame errores terminar. que estoy diciendo. Libritos como el que presenta UMPI, con un niñito de 6 años que va vestido de mujer a la escuela, y eso es lo que se lee en primaria. Esos son los errores ¿Cómo entendés pero esos entonces que son un los juez, errores que estoy Gandini, hablando? diga que la ideología oficial del Estado, en la sentencia que nosotros provocamos, es la ideología de género? La ideología de género es la ideología oficial de estos gobiernos, de esta casta corrupta y Creo que propedófila. la diferencia está en eso. Bueno. Eso es indefendible. El domingo... Indefendible, claro. Eso es indefendible. Ahí está, solo para el narcotráfico. Gustavo Salle, claro. un minuto para usted. ¿Qué va a hacer con los 2 plebiscitos en octubre? Bueno, primero, allanamientos nocturnos. El hogar es un sagrado inviolable. Ahí está la familia. Se quiere atacar a la familia. Punto número 2. El problema del narcotráfico lo tenemos en la torre ejecutiva. El problema del narcotráfico lo tenemos en el Parlamento. El problema del narcotráfico lo tenemos en la casta política. Aquí el narcotráfico financia la campaña electoral de Frente Amplio y Multicolores. Tenemos un gobierno que le entregó ilegalmente un pasaporte a Marcet. Teníamos un canciller que le decía: tirá el celular, Carolina, escondelo, Carolina. Tenemos un presidente de la República que pasa a mirar cómo se destruye documento público por funcionario público.
Allí tenemos a los delincuentes. A esos tenemos que meter presos. Cuando se actúe con valentía metiendo presos banqueros narcolavadores, casta política, empresarios, traficantes, recién ahí vamos a mirar al pueblo. Se le acaba el minuto. Con el otro plebiscito que El otro plebiscito, previsión social. Las AFAP son estafadoras. Y los 3 principios fundamentales que se van a poner en la Constitución. ¿Quién quiere que una viejita gane 126 pesos? ¿Quién quiere trabajar hasta morir? ¿Y quién quiere ser estafado? Como bien dice Vega, por BlackRock o los bancos, que son los dueños. Entonces va a poner la papeleta del sí. Voy a ensobrar el sí. Y para terminar, le voy a decir una cosa. Es muy importante, con una casta política vendida, que las cosas tengan una jerarquía superior a la ley. Y ahora con una pregunta que apunta al último domingo de noviembre. Todos sabemos que va a haber segunda vuelta electoral, votamos el 27 de octubre y tendremos balotaje. Será, si no sucede nada raro, entre Yamandu Orsi, el candidato del Frente Amplio, y un candidato oficialista. Los números indican que ese duelo, ese mano a mano, sería con Álvaro Delgado, el candidato blanco. Bueno, pero Andrés Ojeda se tiene fe para llegar a la segunda vuelta. La pregunta hoy para los invitados es, ante ese balotaje, ante esa segunda vuelta electoral, entre Yamandu Orsi y un candidato blanco o colorado, ¿a quién votan? Gonzalo Martínez. Ninguno de nosotros hemos optado en ningún plano de la vida, y mucho menos en política, la opción de lo menos malo o la resignación. Nosotros somos de izquierda y por algo nos presentamos con una opción de izquierda para octubre y seguiremos siendo de izquierda y seguiremos impulsando un programa de izquierda independientemente del escenario que se nos presente. En el caso personal suyo no decidió tampoco. No está decidido. ¿Quién votaría? No está decidido. Bien. Guillermo Franchi, ¿qué haría en un balotaje entre el candidato del Frente Amplio y un blanco o un colorado? Cualquiera de ellos son los jinetes del apocalipsis. El problema que tiene Uruguay radica en lo que se han transformado los partidos políticos, todos, los que nos han gobernado en los últimos 80 años. Se han transformado en una agencia de colocación de gente de designación política a cobrar $10.000 por mes, más los beneficios, viáticos, viajes, etcétera. Gente que no es preparada para cumplir ninguna función. Los partidos políticos son el problema. Por lo tanto, cada persona integrante del Partido por los Cambios Necesarios definirá qué va a hacer en noviembre. Yo anulo mi voto. Usted anula el voto. Martín Pérez Banchero, ¿qué hace? Bien, bueno, lo primero, importante es tener un parlamento sin mayorías parlamentarias. Hoy en este debate hemos dado una muestra de eso, lo importante que es la discusión cuando no hay. El segundo tema es que claramente Orsi y Delgado, porque es Delgado, porque así como dijiste, ustedes no van a llegar, el que va a llegar es Delgado, si no estamos también en esa fantasía de todo. Sí. Orsi y Delgado son lo mismo, son intercambiables. Es ese cuento, ese chiste de Kung Fu cuando va a la zapatería y pregunta, un par de zapatos, ¿cuál? Cualquiera para que son llevados colgados acá en el hombro. O sea, es lo mismo. Pero la pregunta no es para nosotros. La pregunta es para Orsi, para Delgado. ¿Qué le van a decir a los votantes de Avanzar Republicano? Que tenemos la obsesión de bajar el costo del Estado, que queremos bajar la carga política y los costos políticos, que queremos bajar la cantidad de cargos políticos. ¿Qué le van a decir ellos para convencernos? Y según lo que digan, ahí estará la decisión. Te van a ofrecer puestos. Nosotros Te van a querer comprar con puestos, no vamos a ir por puestos porque ya lo decimos, no creemos en este modelo de coalición de puestos. Es muy sencillo, te van a tampoco querer tirar creemos con en una puestos, te van a querer oposición comprar. cerrada, todo, Gustavo. Claro, bueno, pues te van a querer comprar. No decidí. Gustavo Salle, segunda vuelta electoral entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado. No voto, o si se diera el gran batacazo, Yamandu Orsi y Andrés Ojeda, ¿qué hace? Punto número 1. La elección importante es ahora, la de octubre, la de diputados y senadores, señores. Orsi y Delgado, lo dijo Standard & Poor's, son lo mismo, absolutamente lo mismo. Son agendistas, son vendepatria. ¿Saben qué? Representan, uno como el otro, a las dos asociaciones para delinquir. Yo no voto delincuentes, por lo tanto voy a pagar la multa para que el pueblo vea que Gustavo Salle no vota sicarios del pueblo uruguayo, no vota vendepatrias. Y le quiero contestar a Ubal que Ni siquiera lo va a anular entonces, no va a votar. Voy a pagar la Paga multa, ya te dije. Okay. Entrar al Parlamento para formar parte de la casta política es una cosa. Entrar al Parlamento con el discurso que yo tengo, jugando mi vida y la vida de mi familia, es totalmente distinto. Entro al Parlamento para desenmascarar la corrupción que hay en esa institución. ¿A quién le estaba respondiendo ahí? A Ubal. Ah, Natalia Ubal. Okay. ¿Por qué jugar la vida de su familia y su vida? Porque ¿sabe qué? Si siguen gobernando estos delincuentes, la vida de mis nietos va a ser muy infeliz. Entonces yo no puedo ser un viejo, pensé que no lo puedo ser un habían viejo amenazado, cobarde.
Para ir cerrando, les vamos a mostrar algunas fotos. Hablemos de presidencias en nuestro país post-dictadura. Y me gustaría saber ustedes con quién se identifican de todos estos presidentes. Algunos tuvieron 2 periodos, ¿verdad? Con la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, con la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera, con Sanguinetti capítulo 2, con Jorge Valle, con la primera presidencia de Tabaré Vázquez, con la de José Mujica, la segunda del doctor Tabaré Vázquez, o esta, la actual, la de Luis Lacalle Pou. ¿Con quién se identifica más Guillermo Franchi? A ver, le presté el voto a algunos y terminé arrepentido. Con el diario del lunes hubiese sido mucho más fácil, ¿no? No hubiese votado ninguno. Me parece que el ¿Pero mejor quién le gustó más de candidato- todos? Ninguno. Ninguno. El que no ganó, el que salió segundo en cada una de esas elecciones hubiese sido mejor, considero. Bien. Digo, César Vega, ¿con quién se identifica? Bueno, si hay que, yo diría que siguen subiendo el presupuesto. Arrancó con 1.000 y pocos euros per cápita cuando gobernó Jorge Valle, subió a 2.000 en la primera de Tabaré Vázquez, a 3.000 y a 4.000, a 3.000 y a 4.000 euros per cápita en la de Mujica, que había sido la peor, a 5.000 en la segunda de Tabaré Vázquez, y estamos en más de 6.000 euros per cápita, 30.000 pesos por segundo para gobernar. Si te tengo que contestar que sí o puedo zafar. No, que si bueno, elige te voy a alguno, no. contestar que la primera de Tabaré Vázquez que apoyé y me fui el sábado santo del 2007, para mí fue la mejor. Pero Bien. con grandes, como dicen los abogados, Reservas. reservas. Muchas gracias, doctor. Gonzalo Martínez. Bueno, creo que esa gráfica es muy representativa porque nos refleja los pitucos de siempre y algunos filósofos posmodernos, pero trabajadores no vemos ninguno ahí, ¿no? La mejor presidencia es la que está por venir. O sea, la no de los te trabajadores. identificás con ninguno, ni siquiera con los de izquierda. Ahí. Es que no creo que sean de izquierda, ¿no? Porque Tabaré Vázquez asignó a Astori como ministro de Economía en las puertas de Washington, dándole la tranquilidad a Estados Unidos que iba a aplicar las políticas neoliberales. Y lo mismo con el resto, por supuesto, ¿no? Cada uno tuvo su impronta, pero ninguno gobernó para los trabajadores de verdad. Martín Pérez Banchero, yo ya puedo suponer, pero bueno, ¿cuál es el que más le gustó? Absolutamente con Jorge Valle. Jorge Absolutamente con Jorge Valle. César Vega eligió lo menos malo para él, que fue la primera de Tabaré Vázquez. Gonzalo Martínez y Guillermo Franchi, a nadie. ¿Y Gustavo Salle? Títeres, mercenarios de la cleptocorporatocracia internacional. No lo había dicho todavía porque estábamos todos esperando. Estaban todos esperando, tengo a todo el Uruguay esperando. Si no digo eso, me matan. Claro, muchachos. Pongan el subtítulo abajo, la traducción, Claro. porque si no... Cleptocorporatocracia para la gente. ¿Cuál es mi cámara? Bueno, poder de las corporaciones ladronas. Ninguno de estos manda nada. Estos son puros títeres. Mandan las corporaciones, manda la plata, el que paga manda. Y está dando los números César Vega. Todos estos se endeudaron, todos estos fundieron, todos estos entregaron la patria. Y el principal fue el Colorado, ¿Cuál? Sanguinetti, Sanguinetti. que trajo la ley de forestación, que le sacó plata a la educación, le sacó plata a la salud, le sacó plata a la seguridad social, para dársela a los forestales gringos, jodedores. Estos son mequetrefes mercenarios. Y hay alguna gente de la CIA también por ahí, Bien. miembro de la fundación Woodrow Wilson. Y hay algunos masones también por ahí, Leo, a los que no eligieron a ninguno. Claro, para que la gente se oriente, porque como no dijeron ninguno, de las figuras de hoy mundiales, que hoy están en los países que hay actuales. ¿Hay alguno que sea referente para ustedes? ¿A quién preguntás? A todos ustedes. A ustedes los que no- tres. Bueno, sobre todo. primero me Bueno, preguntaste, sí. a ver, Cortito, por ninguno. favor, que nos tenemos Ya te que ir. respondí, son títeres, tanto También. Putin como, bueno, Biden no, el Estado profundo, Biden está fuera está con Alzheimer. Ninguno. Hay una estructura piramidal por encima de los estados, por encima de Xi Jinping, de Son Olaf todos Scholz. títeres del orden mundial. Están las La grandes corporaciones y fundamentalmente está BlackRock. ¿A quién consulta la Reserva Federal? A la computadora Aladdin. ¿De quién es Aladdin? De BlackRock. Y el BlackRock es dueño de Vanguard. Martínez y Franchi, rápido, ¿con quién se identifican del mundo? Líderes, con algún líder. A ver, referente. con cualquiera que le lleve alivio y mejora en la calidad de vida al ciudadano. Vamos a dejarnos bromar y a dejarnos hablar del mundo y los líderes del mundo. Acá lo que necesitamos es que la gente viva mejor, que sea más barato vivir, más barato comer, Gonzalo. acceder a las cosas. Bueno, nosotros insistimos en que ningún problema se resuelve con un líder. Nosotros no somos mesías
ni somos partidos unipersonales. Nosotros creemos en los procesos colectivos. Y en ese sentido, todo proceso colectivo transformador viene de la base. Viene con los trabajadores activos, viene con los jubilados, con los pequeños y medianos productores. En todo caso, si tenemos que tener una referencia histórica, sería el artiguismo. Esa es nuestra referencia. En eso coincide con Salle, entonces. Gustavo Salle, si usted observa, si tuviera acá todos los indecisos, ¿no? A los indefinidos para octubre, ¿cómo trataría de seducirlos? ¿Por qué lo tienen que votar a usted? Porque somos un partido soberanista, porque buscamos la libertad que está bajo ataque, porque defendemos la familia, porque defendemos la inocencia de los niños, porque defendemos las fuentes de trabajo nacionales que están también bajo ataque. Tenemos contratos secretos, contratos coimeros, como el contrato ROU-UPM, que fui la única persona que lo denunció penalmente y que era la estrategia para que no continuara el modelo que trajo el Frente Amplio apoyado por los multicolores, ahora multicolores, que fue el modelo narcoforestal, porque es el partido que va a garantizar al pueblo uruguayo que todos estos contratos coimeros, criminales, que la entrega de la patria al gran capital financiero internacional cese. Vamos a terminar con la casta política corrupta y vendepatria.